¿Alguna vez te has preguntado por qué el pecado parece ser una lucha constante, incluso cuando haces todo lo posible por superarlo? Tal vez has hecho promesas a Dios, has jurado que cambiarías, pero días o incluso horas después, caíste en el mismo error. ¿Cuántas veces has pensado, seré demasiado débil? ¿O por qué es tan difícil resistir las tentaciones? Estas preguntas resuenan en el corazón de muchos, pero hay una verdad poderosa que pocos realmente comprenden. Y esa verdad es que el pecado no es solo un problema de comportamiento, es un asunto espiritual, y vencerlo requiere más que solo fuerza de voluntad. Muchos creen que con solo esforzarse más es suficiente, pero el secreto va mucho más allá. Hoy descubrirás cómo la gracia de Dios puede transformar tu vida y tu lucha espiritual para siempre. Vamos a sumergirnos en las Escrituras, entender las herramientas que Dios nos da y aprender cómo resistir las tentaciones de manera práctica y efectiva. Si sientes que estás atrapado en este ciclo de promesas y caídas, te invito a abrir tu mente. Tal vez lo que te falta no es más esfuerzo, sino más intimidad con Dios y una visión renovada por su palabra. La mejor parte: no importa qué tan lejos sientas que estás, Dios tiene una salida para ti. Dale me gusta a este video ahora mismo y suscríbete al canal, porque lo que compartiremos aquí puede cambiar la forma en que enfrentas tus batallas espirituales. Y para reforzar tu decisión de cambio, escribe en los comentarios: estoy listo para vencer el pecado por la gracia de Dios. Juntos avanzaremos en este camino hacia la santidad. Desde el principio, el pecado ha sido una marca innegable de la condición humana. No comenzó como algo abstracto, sino como una elección concreta hecha por Adán y Eva en el jardín del Edén. Dios los creó a su imagen, perfectos y libres, pero también les dio la capacidad de elegir. Y ahí fue donde todo cambió. El fruto prohibido no era solo una fruta, era una prueba de confianza, un llamado a depender completamente de Dios. Cuando cedieron a la tentación, la desobediencia abrió las puertas a la corrupción, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. ¿Quién no ha sentido el peso de una mala decisión que parecía insignificante, pero trajo grandes consecuencias? Pues todo comenzó ahí. Esa raíz del pecado se extendió rápidamente, convirtiéndose en una batalla diaria para todos nosotros. Romanos 5 verso 12 afirma: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado no es solo algo que hacemos, sino una condición con la que nacemos. Piensa en esto: ¿cómo es posible que incluso un niño pequeño, sin que nadie le enseñe, ya manifieste egoísmo o desobediencia? Eso demuestra que el pecado es una inclinación natural que heredamos. Sin embargo, esta no es toda la historia, y aquí es donde comenzamos a ver un rayo de esperanza. Es interesante notar cómo la sociedad moderna trata de explicar esta inclinación al error. Muchos lo llaman instinto humano, o dicen que errar es humano. Pero estas explicaciones simplistas no ofrecen una solución. Solo la comprensión bíblica sobre el origen del pecado nos da claridad. Reconocer que el pecado es una ruptura en nuestra relación con Dios es el primer paso para vencerlo. Así como una planta necesita nutrientes para crecer, el pecado también crece cuando lo alimentamos con nuestra negligencia espiritual. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que cuando descuidas la oración o la lectura de la palabra de Dios, es más fácil caer en pensamientos o acciones equivocadas? Es más común de lo que imaginas. Aún así, Dios no nos dejó sin respuesta. La misma Biblia que revela la profundidad del pecado también nos muestra la solución. El plan de redención de Dios es el antídoto perfecto para la corrupción que heredamos. Y aquí es donde entramos en un terreno aún más profundo: la batalla espiritual que envuelve nuestra lucha contra el pecado. Esta batalla es real, constante, y requiere que estemos siempre alerta. Si hay algo que debemos entender sobre el pecado, es que no es solo un problema personal o de comportamiento. Existen fuerzas espirituales malignas que trabajan constantemente para alejarnos de Dios. Efesios 6 verso 12 nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este versículo es una verdadera advertencia.
La batalla que enfrentamos es mucho más grande de lo que parece. Cuando aparece una tentación, no es solo tu fuerza de voluntad la que está siendo probada. Hay una guerra invisible sucediendo. Estas fuerzas utilizan tres armas principales: las tentaciones del mundo, los deseos de la carne y el orgullo de la vida. Imagina, por ejemplo, a un joven cristiano que se esfuerza por vivir en santidad, pero que todos los días es bombardeado con mensajes que glorifican el egoísmo, la avaricia o la inmoralidad. No es solo una cuestión de resistir, hay todo un sistema diseñado para debilitar su fe. Y como si eso no fuera suficiente, también está la lucha interna. La carne, con sus inclinaciones naturales, es un campo de batalla donde se libran muchas guerras. Es como nadar contra una corriente que constantemente intenta arrastrarte lejos de la presencia de Dios. En esta batalla, la tentación actúa como una trampa bien diseñada. Santiago 1 versos 14 y 15 nos enseña que somos atraídos y seducidos por nuestros propios deseos, y que estos, cuando son alimentados, dan a luz el pecado. Para vencer, es esencial identificar estas trampas antes de que nos atrapen. Por ejemplo, si sabes que eres vulnerable a la distracción en Internet, es sabio establecer límites prácticos, como horarios específicos para navegar o incluso aplicaciones que bloqueen contenidos perjudiciales. Pequeñas estrategias pueden evitar grandes caídas. Aún así, la victoria no viene solo de estrategias humanas. Es el Espíritu Santo quien nos fortalece para enfrentar las batallas espirituales. Cuando nos conectamos con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra, recibimos la capacidad de discernir las trampas del enemigo. Pero, ¿estamos realmente usando las armas espirituales que Dios nos ha dado? Hay algo poderoso reservado para aquellos que están dispuestos a prepararse para esta guerra, y eso nos lleva a explorar la salida que Dios ya ha provisto para todo su pueblo. La lucha contra el pecado muchas veces puede parecer abrumadora, pero aquí hay una verdad que cambia completamente esa perspectiva. Dios nunca nos deja enfrentar tentaciones sin una salida. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13, se nos asegura que ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistirla. Esta promesa no es solo un consuelo, es una estrategia práctica de Dios para ayudarnos a ganar la batalla espiritual. Piensa en cómo esto se aplica en la vida cotidiana. Imagina a alguien que lucha con la tentación de caer en la murmuración. Cada vez que se encuentra en situaciones donde surgen conversaciones dañinas, Dios puede darle oportunidades para salir de ese ambiente, ya sea recibiendo una llamada telefónica o sintiendo en su corazón la necesidad de cambiar de tema. Es como si Dios colocara señales de salida en cada esquina de nuestro camino espiritual. La pregunta es, ¿estamos atentos y decididos a seguirlas? Sin embargo, reconocer la salida requiere sensibilidad espiritual y disciplina. Muchas veces, el escape no será obvio ni cómodo, pero siempre será la mejor elección. Puede significar apagar la televisión cuando un programa empieza a promover valores contrarios a la fe, o incluso replantearnos ciertas amistades que nos alejan de Dios. La gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a sacrificar la comodidad momentánea por una victoria espiritual duradera? Dios nos ama tanto que no solo nos da una salida, sino que también nos equipa con todo lo necesario para resistir. Y esto no se trata de un solo momento, sino de un proceso continuo que implica confiar en su gracia, buscar la dirección del Espíritu Santo y fortalecernos con su palabra. Tal vez ahora la salida no parezca clara, pero al dar el siguiente paso, entenderemos cómo la decisión de huir del pecado es una de las más sabias que podemos tomar. José, uno de los personajes más inspiradores de la Biblia, nos da un poderoso ejemplo de cómo enfrentar el pecado. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él no trató de negociar ni justificarse, simplemente huyó. Génesis 39, verso 12 describe la escena con claridad. Ella lo agarró del manto y le insistió, «Acuéstate conmigo». Pero él dejó su manto en sus manos, salió corriendo y huyó de la casa. Lo que aprendemos aquí es que, en ciertas situaciones, la mejor manera de resistir el pecado no es enfrentarlo directamente, sino huir de él.
Esta actitud no es cobardía, sino sabiduría. Huir del pecado es una decisión práctica que implica evitar lugares o situaciones que sabemos que pueden exponernos a la tentación. Por ejemplo, alguien que lucha contra la adicción al alcohol puede decidir no asistir a fiestas donde haya bebidas alcohólicas. De la misma manera, una persona que batalla con la pornografía puede instalar bloqueadores en sus dispositivos y buscar apoyo en un grupo de confianza. Estas decisiones son como cerrar la puerta antes de que el enemigo tenga la oportunidad de entrar. Más aún, reflejan nuestra determinación de depender de la gracia de Dios para mantenernos firmes. Sin embargo, huir del pecado no se trata solo de evitar situaciones externas, sino también de trabajar en nuestros deseos internos. Santiago 4, verso 7 nos enseña: sométanse, pues, a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Someterse a Dios implica reconocer nuestras debilidades, pedir perdón y aferrarnos a su palabra. Con cada pequeña victoria sobre la tentación, nuestra fe se fortalece y aprendemos a vestirnos con la armadura de Dios. Es un entrenamiento diario en el que la intimidad con Dios es la clave para vencer. Lo más asombroso es que este proceso no solo nos ayuda a evitar el pecado en el presente, sino que también nos prepara para una transformación profunda en nuestra manera de pensar y vivir. Y eso nos lleva al siguiente paso en esta jornada espiritual. Uno de los principios más poderosos de la vida cristiana es que la verdadera transformación comienza en la mente. En Romanos 12, verso 2, el apóstol Pablo nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El pecado no empieza solo en nuestras acciones. Se origina en nuestros pensamientos. Por eso, la renovación de la mente es una de las armas más efectivas en la batalla espiritual, ya que nos permite identificar y rechazar las mentiras del enemigo. Renovar la mente no es un evento que ocurre una sola vez, sino un proceso continuo. Imagina que tu mente es un jardín. Si no lo cuidas, crecerán malas hierbas. Esas hierbas representan pensamientos negativos, deseos pecaminosos e influencias externas que nos alejan de la santidad. Para cultivar este jardín mental, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, memorizar versículos como Filipenses 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Es una práctica que limpia nuestra mente y nos llena de vida. Además, la renovación de la mente requiere decisiones intencionales cada día. Por ejemplo, en lugar de consumir contenido que promueva valores opuestos a la fe, podemos elegir escuchar alabanzas, ver predicaciones o leer libros que edifiquen nuestra relación con Dios. ¿Alguna vez has notado cómo una canción cristiana puede cambiar completamente tu estado de ánimo en solo unos minutos? Ese es el poder de una mente conectada con el Espíritu Santo. Pequeños cambios en lo que permitimos que entre en nuestros pensamientos generan un impacto enorme con el tiempo. Y esta transformación mental no es solo para nuestro beneficio personal, nos capacita para discernir la voluntad de Dios y vivir con propósito. Cuando aprendemos a pensar de acuerdo con la verdad bíblica, comenzamos a ver la tentación desde otra perspectiva. Ya no como una trampa inevitable, sino como una oportunidad para experimentar la gracia de Dios en acción. Este proceso nos prepara para el siguiente nivel de nuestra jornada espiritual, en el cual descubriremos herramientas aún más poderosas para vencer el pecado. El apóstol Pablo nos presenta una visión fascinante en Efesios 6, versos 10 al 18. La armadura de Dios, un conjunto de herramientas espirituales que nos capacitan para resistir los ataques del mal. Él comienza diciendo: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. La batalla espiritual es real, y cada parte de la armadura tiene un propósito único. El cinturón de la verdad, por ejemplo, nos ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto en un mundo lleno de engaños. Sin él, quedamos expuestos a las mentiras que el pecado intenta sembrar en nuestra mente. ¿Y qué decir de la coraza de la justicia? Protege nuestro corazón, representando la justicia que recibimos a través de Cristo. Imagínate empezar el día con la seguridad de que tu identidad está en Dios,
sin importar las acusaciones que el enemigo intente lanzarte. A esto se suma el escudo de la fe, que Pablo describe como capaz de apagar todas las flechas encendidas del maligno. La fe no es solo una creencia pasiva, sino una defensa activa contra la duda, el miedo y la tentación. Cada vez que tomas ese escudo, estás declarando que confías completamente en la gracia de Dios. No podemos olvidar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No solo nos protege, sino que también nos permite atacar. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, usó la palabra para resistir al diablo, respondiendo con un poderoso, escrito está. ¿Alguna vez has probado responder a pensamientos negativos o tentaciones con versículos bíblicos? Es una práctica transformadora que fortalece tu relación con Dios. Por último, Pablo nos recuerda la importancia de la oración constante. Es nuestra conexión directa con el comandante de esta batalla espiritual. La armadura de Dios no es algo que vestimos por nuestra cuenta. Es un regalo que nos hace partícipes de la victoria espiritual. Cada pieza nos prepara para enfrentar los desafíos diarios, pero también nos recuerda que no estamos solos en la lucha. Dios pelea por nosotros, y la victoria está asegurada. Esta preparación nos lleva al siguiente nivel, el poder transformador de la gracia. La gracia de Dios es uno de los mayores misterios y bendiciones de la vida cristiana. Muchas veces, la vemos solo como el favor inmerecido que perdona nuestros pecados, pero en realidad es mucho más que eso. En Tito 2, versos 11 y 12 leemos, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos para llevar una vida sobria, justa y piadosa en este mundo. La gracia es tanto un abrazo de misericordia como una fuerza que nos capacita para vivir en santidad. No solo nos levanta cuando caemos, sino que también nos da poder para no caer de nuevo. Imagina a alguien que lucha con el hábito de mentir. Sin la gracia de Dios, la culpa lo consumiría y lo haría sentir sin esperanza. Pero con la gracia, no solo recibe perdón al confesar su pecado, sino que también obtiene la fuerza para hablar con verdad, incluso en las situaciones más difíciles. La gracia de Dios no nos deja en el mismo lugar. Nos impulsa hacia la victoria espiritual. Es como un entrenador que no solo nos da instrucciones, sino que también nos da la energía para seguir adelante. Este poder transformador de la gracia nos llega a través del Espíritu Santo. Cuando nos sentimos tentados o débiles, Él nos recuerda que no estamos solos. ¿Alguna vez has sentido esa paz inexplicable después de una oración sincera? Eso es la gracia en acción, llenando los espacios vacíos que el pecado intentó ocupar. Pero la gracia no actúa automáticamente. Requiere nuestra colaboración. Eso significa reconocer nuestras debilidades, confesar nuestros pecados y buscar diariamente la renovación de nuestra mente. Cuando dependemos activamente de la gracia, descubrimos que es posible resistir el pecado y caminar en santidad. Y en este proceso, aprendemos a aplicar prácticas diarias que consolidan nuestra victoria espiritual. La lucha contra el pecado no se gana de un solo golpe, sino a través de una caminata constante con Dios. La victoria espiritual requiere disciplina y compromiso. La intimidad con Dios debe ser la base de tu día. Empieza cada mañana con una oración sincera, no solo pidiendo, sino también escuchando lo que el Espíritu Santo quiere decirte. Si no sabes cómo estructurar este momento, intenta dedicar los primeros 15 minutos del día en silencio, leyendo un salmo o hablándole a Dios sobre tus preocupaciones y anhelos. Además, la lectura de la palabra de Dios es indispensable. Imagina que es un mapa que guía tus pasos en un campo de batalla. Reserva un tiempo diario para meditar en las Escrituras. Puedes empezar con Efesios 6, que habla sobre la armadura de Dios, o leer los Evangelios para conocer mejor el carácter de Jesús. Esta práctica llena tu mente con la verdad y fortalece tu resistencia a la tentación. La comunión con otros cristianos también es un pilar fundamental. Cuando te rodeas de personas que comparten tu fe, es más fácil mantenerte enfocado y recibir apoyo. Considera unirte a un grupo pequeño en tu iglesia o incluso organizar reuniones informales para orar y compartir experiencias. La Biblia dice en Proverbios 27, verso 17, que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Nunca subestimes el poder del apoyo mutuo.
Por último, mantén tu mente enfocada en lo eterno. Esto implica cuidar lo que consumes diariamente, ya sea en la música, en las conversaciones o en tus pensamientos. Cambia contenidos dañinos por mensajes edificantes, como alabanzas, prédicas o libros que refuercen tu fe. Pequeñas decisiones diarias, como reemplazar 30 minutos de redes sociales por un tiempo de adoración, pueden hacer una diferencia enorme a largo plazo. Y esto nos lleva a un punto crucial. ¿Qué harás con todo lo que aprendiste hoy? Ha llegado el momento de tomar una decisión, seguir permitiendo que el pecado controle áreas de tu vida o empezar a aplicar las verdades transformadoras que acabas de aprender. Piensa por un momento. ¿Qué cambios puedes hacer desde ahora? ¿Cómo sería tu vida? ¿Así la victoria espiritual fuera una realidad constante? Estas preguntas no son para presionarte, sino para desafiarte a dar un paso adelante. Porque todo gran cambio empieza con una decisión. Dios ya te ha dado todas las herramientas para vencer el pecado, su gracia, la renovación de tu mente, la armadura espiritual y el poder del Espíritu Santo, pero te toca a ti usarlas. ¿Será hoy el día en que busques más intimidad con Dios? ¿En que confieses ese pecado que te ha mantenido atado? ¿O en que profundices más en la palabra de Dios? Da ese paso con valentía, porque la verdadera libertad en Cristo está a tu alcance. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios tiene algo especial para ti. ¿Por qué no seguir invirtiendo en tu crecimiento espiritual? Explora más contenido en este canal. Sumérgete en temas que pueden revolucionar tu caminar con Cristo. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Sigamos descubriendo juntos los secretos de una vida llena de victoria espiritual y comunión con Dios. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál será tu primer paso para vivir esta transformación? Compartamos experiencias y edifiquémonos unos a otros, porque el camino es más ligero cuando lo recorremos juntos. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia.